Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 2 a 3 milímetros. Como materiales adicionales he utilizado estas argollitas de 1,5 centímetros de diámetro, ¿veis? Que de lado a lado mide 1,5 centímetros. Y lazo de 1 centímetro. En este caso he cortado 3 lazos de 60 centímetros. Y también como material opcional sería una aguja de 2 milímetros o 2,5 para tejer estos lazos con el mismo hilo que hemos tejido en nuestra prenda, cada una con el suyo. Bueno, para comenzar nuestra miniatura lo primero que hemos hecho ha sido tejer 115 cadenetas, ¿vale? Y voy a sumar una que será mi cadeneta de subida y voy a comenzar saltándome ese primer punto en el segundo con un punto bajo. Levanto cadeneta y en esta hebra trabajo otro punto bajo y a mí me gusta comenzar así, haciendo un falso punto alto. A continuación voy a trabajar otros 11 puntos. Una vez que llego a mi punto 12, os recuerdo que yo estoy trabajando una miniatura. En el punto 12 trabajo un segundo punto, ¿vale? 2 puntos, ya tendré 13 puntos altos. Trabajo 2 cadenetas, ¿vale? Y ahora voy a comenzar a trabajar, ¿veis? En la siguiente cadeneta de base trabajaré igualmente 2 puntos, 1 y 2, ¿vale? Y ahora tengo que trabajar hasta tener 33 puntos de base trabajados o 35 puntos altos, 1, bueno, aquí acabo de trabajar en mi punto de base número 33 y de nuevo trabajo 2 puntos en el mismo punto. Entonces tengo 35 puntos altos. De nuevo hago 1 y 2 cadenetas y como en todas las esquinas, en mis 4 esquinas haré lo mismo. En el siguiente punto trabajaré también 1 y 2 puntos altos en la misma cadeneta de base. Y ahora tengo que trabajar en 25 cadenetas de base, por lo tanto 27 puntos altos. Así que trabajaré hasta llegar al punto 25. Y ya llego a mi punto 25, donde trabajaré, como en todas mis esquinas, 2 puntos altos, 2 cadenetas. Y de nuevo vengo al siguiente punto donde vuelvo a trabajar 2 puntos altos. Y contaré otros 33 puntos de base, contando este como 1, ¿vale? Lo que me hacen 35 puntos altos. De nuevo voy a trabajar el punto 33 de base donde trabajo 2 puntos altos. Y estoy haciendo mi última esquina. Trabajo 2 cadenetas y en el siguiente de nuevo hago 2 puntos altos. Y me tienen que quedar 12 puntos de base. Bueno, monas, fijaos, hemos comenzado haciendo 115 cadenetas más una de subida, ¿vale? La división de puntos es la siguiente: 12 para cada delantero, 33 para nuestras mangas, que es la parte a la que vamos a dar más importancia para que queden más
abombadas o abullonadas y 25 para nuestra espalda. Esto estamos hablando de cadenetas con la que nosotros calculamos esa cadeneta inicial, ¿vale? Si cambiáis el número de puntos, os cambiará vuestra cadeneta de base según las medidas. Mi vuelta 2 la trabajaremos de la siguiente manera. Giro mi labor, ¿vale? Yo venía tejiendo así, ¿vale? Cierro mi punto alto, levanto una cadeneta o ni siquiera la levanto, como más os guste. Yo creo que la mayoría de veces no la levanto, ¿veis? Punto bajo, cadeneta y trabajo aquí otro punto bajo y tengo mi falso punto alto. Y ahora voy a trabajar en punto red, ¿vale? Entonces me salto uno de base, vengo al siguiente. Cadeneta de base, me salto uno, vengo al siguiente. Cadeneta de base, me salto uno y llego, ¿veis? Me coincide con el último punto de la vuelta anterior. Hago una cadeneta y en mi esquina trabajo punto alto, 2 cadenetas, punto alto, cadeneta y trabajo el primer punto. ¿Veis? Y así voy a trabajar todas mis esquinas, ¿vale? Por eso en delanteros yo inicialmente tenía un número par porque solo me aumenta un punto, ¿vale? Y así tengo el número impar para que me casen exactamente el número de puntos que necesito me sale impar para el punto red, ¿vale? Y en el resto de casos tenemos un número impar. ¿Veis? Todo el tiempo vamos a trabajar igual. Cadeneta, me salto uno de base. Cadeneta, me salto uno de base. Y así veréis cómo me va a coincidir según está calculado. Me tiene que coincidir también con el último punto antes de mi esquina. ¿Veis? Y llego y justo me cae antes de mi esquina. Y de esta manera trabajo otra esquina y así voy a trabajar todo el tiempo. Trabajo ahí el punto, cadeneta, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, cadeneta de separación y trabajo en el primer punto. ¿Vale? Y voy a continuar así toda mi vuelta. Y fijaos, aquí estoy terminando mi vuelta número 2. ¿Veis? Y me coincide con el primero. Y aquí tenemos, vamos a trabajar de esta manera durante el número de vueltas que necesitemos hasta llegar a la mitad de nuestro pecho, o si queréis un poco más abajo, depende de la holgura que queráis, ¿vale? En ese punto haremos la división mangas cuerpo. Yo he trabajado un total de 18 vueltas y creo que son unos 19 centímetros, ¿vale? Y he trabajado un poquito más de la mitad del pecho, ¿vale? Entonces, de esta manera todo el tiempo vais a repetir vuelta 1 y vuelta 2, ¿vale? Y los aumentos trabajaremos igual. Voy a hacer un poquito de la tercera. La vuelta 3 la vamos a trabajar como la vuelta número 1, pero ya dentro de el aumento de la vuelta anterior, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer esta vuelta 3, las vueltas impares van a ser de relleno. Lo que vamos a hacer es, ¿veis? Aquí hay cadeneta, pues ahora me toca punto alto. Entonces vamos rellenando. Hacemos punto alto en el punto alto y en la cadeneta del hueco.
y vamos a ir rellenando con puntos altos. ¿Veis? Sin saltarnos ningún hueco. ¿Vale? ¿Veis? Hasta llegar aquí a este último. Y ya me encuentro las dos cadenetas. Ahí es donde voy a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenetas y 1 y 2 puntos altos. ¿Veis? Es exactamente lo mismo que en la vuelta 1, pero aquí dentro. ¿Vale? Y continúo rellenando así toda mi vuelta, ¿veis? Punto alto sobre punto alto y relleno la cadeneta con un punto alto, ¿veis? Y voy a seguir rellenando así toda mi vuelta hasta llegar a mi siguiente esquina, donde volveré a trabajar los 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos aquí dentro. ¿Veis? Y de esta manera vamos a repetir, os digo, yo he trabajado 18 vueltas, así, todo el tiempo, como vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2, ¿vale? He trabajado 18 vueltas y me mide 19 centímetros de largo, cada una lo que quiera, según la holgura, ¿vale? Hasta que veáis que es donde queréis vuestra sisa. Bueno, monas, fijaos. Ahora vamos a ver cómo hacer la división mangas-cuerpo, ¿vale? Es el momento en el que nosotras nos podemos probar ya provisionalmente, ¿vale? Doblamos nuestra pieza, ¿veis? Y con un marcador podemos venir aquí esquina con esquina, ¿veis? Y marcar, ¿vale? Y esto digo que es provisional porque yo le voy a añadir algo más de holgura, ¿vale? Porque en este proyecto lo que quiero es que sean las mangas las protagonistas, ¿vale? Y aunque me quede bien de cuerpo, añadiré todavía algunas cadenetas, ¿vale? Y en este lado hacemos lo mismo. Entonces, en este momento es cuando nosotras ya podemos empezar a probar. Es más, incluso aunque no nos quedara muy bien, sabéis que vamos a añadir todavía cadenetas. O sea que se trata de ver cómo nos queda el tiro de la sisa. Bueno, una vez que vemos que ya tenemos las vueltas que queremos, que nos hemos probado y nos gusta, y ya lo que queremos es continuar tejiendo en ida y vuelta nuestra blusa por un lado y nuestras mangas por otro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaos, puedo retirar ya los marcadores, ya os digo, era una aproximación porque yo le voy a dar más holgura. Fijaos, yo ya he avanzado y he empezado a tejer la siguiente vuelta. A ver que estos se han deshecho, ¿veis? Entonces lo que haríamos sería trabajar. ¿Veis? Yo voy a hacer la separación con la vuelta de puntos altos. ¿Veis? He venido rellenando y llego al último punto, justo antes de las 2 cadenetas del aumento. Entonces ahí voy a trabajar 1 y 2 puntos altos. Y a continuación es donde os digo, como lo que viene ahora es la manga, aquí voy a hacer un número impar de cadenetas, ¿vale? En el tamaño real yo he realizado 9 cadenetas, aquí pues por ejemplo 3. ¿Vale? 3 cadenetas por ejemplo y vengo aquí, ¿veis? Me salto mi manga y repito lo mismo, 1 y 2 puntos altos y continuaré rellenando, ¿veis? En el hueco de la cadeneta, en el punto alto y así. Voy a continuar rellenando hasta llegar a mi siguiente sisa.
¿Veis? Llegamos ya, he tejido mi espalda, ¿veis? Tenemos hecha nuestra primera sisa y de nuevo en el hueco trabajo 1 y 2 puntos altos y como aquí hice 3 cadenetas, recordemos siempre un número impar, pues trabajo también las 3. En el tamaño real yo hice 9. ¿Veis? Me salto mi manga y trabajo aquí 1 y 2 puntos altos y continuaré trabajando rellenando toda la vuelta y a partir de aquí no tendrá pérdida. Bueno, fijaos, ya tenemos nuestra primera vuelta realizada, ¿vale? Y lo que nos encontramos son puntos altos y debajo, en la zona de la sisa, unas cadenetas, ¿veis? Y ya tengo, ahora ya puedo volver a probármelo. De hecho, debo volver a probarme esta prenda o para la persona que sea y volver a meter nuestros brazos. Claro, y nos tiene que quedar bastante grandecito de manga porque la manga es la protagonista de este proyecto, no lo olvidemos. Entonces, a partir de aquí, lo que haré será repetir de nuevo las vueltas de malla y macizas, las vueltas, el número de vueltas que queramos, ¿vale? Hasta llegar a la cintura. Bueno, monas, fijaos, ya hemos hecho la separación mangas-cuerpo y hemos creado nuestra sisa con un número de cadenetas impar, ¿vale? Y aquí vengo ya comenzando la siguiente vuelta. Todo el tiempo veis que estamos trabajando una vuelta de puntos altos y una vuelta de punto malla o red, como queráis. Y entonces fijaos, porque quería yo un número impar de cadenetas, sea el que sea. ¿Veis? Aquí en este caso hemos añadido 3. Yo en el tamaño real he añadido 9, ¿veis? Y entonces, fijaos, llego hasta el último punto antes de mis cadenetas con el punto alto. Hago una cadeneta, me salto la primera cadeneta, vengo a la segunda y ya trabajo un punto alto. Cadeneta, me salto la siguiente cadeneta y ya en el primer punto alto trabajo mi punto alto. ¿Veis? Entonces, si tenéis un número mayor de cadenetas siempre impar, pues tendréis más cuadraditos, ¿vale? Pero se trabajará así para todas las tallas, ¿veis? Y continúo saltando un punto, cadeneta, me salto un punto de base y así, ¿veis? Trabajaré esta vuelta y la siguiente será de puntos altos y rellenaré, ¿vale? Fijaos, yo he seguido tejiendo el número de vueltas que he necesitado hasta el momento en el que voy a comenzar a hacer aumentos para darle vuelo a partir de ese punto, cada una a la altura que quiera. Y en el tamaño real he realizado 7 vueltas desde la separación mangas-cuerpo, que equivalen como unos 7 centímetros y unos 27 desde aquí arriba, desde el cuello. Vale, pero esto a vuestro gusto, también depende del largo que la queráis hacer. Vale, entonces vamos a ver rápidamente que es muy sencillo cómo hacer este aumento. Vale, entonces lo que voy a hacer es trabajar. ¿Veis? He trabajado en recto hasta una vuelta de punto red, ¿vale? Y entonces esta es la que voy a aprovechar para hacer ahí los aumentos. Trabajaré 2 puntos altos en cada punto alto y un punto dentro de la cadeneta, dentro del hueco. Repito en el punto alto
1 y 2 puntos altos, ¿veis? Y en el hueco un punto alto. Entonces trabajaré así toda mi vuelta, ¿vale? Y yo posteriormente no he hecho ya más aumentos, ¿vale? Esta vuelta es la que voy a hacer esos aumentos en todos los puntos altos y en las cadenetas solo trabajo un punto alto, ¿de acuerdo? Y las vueltas a continuación, que seguiré la misma trama como he hecho antes de punto malla y punto alto, esas ya las trabajaré sin aumento. Bueno, monas, fijaos, yo aquí he hecho, como estamos con una miniatura, he trabajado la vuelta de aumentos y 2 más, ¿vale? Cada una trabajaremos el número de vueltas que queramos. Y ahora vamos a ver cómo hacer con puntos deslizados. Vamos a trabajar justo aquí en la base de la vuelta de aumentos para marcar un poquito más el vuelo, ¿vale? Entonces veréis, yo lo que he hecho es, a ver, un palmo para ocultar como siempre, ¿vale? Y vengo, veis que esta es la base de que de aquí salían los 2 puntos, el punto simple, los 2 puntos, ¿vale? Entonces vamos a trabajar puntos deslizados. Entonces voy a comenzar haciendo, fijaos, a ver, cuidado, sacamos la hebra que no nos moleste. Vale, he trabajado un punto en el primer punto. Voy a trabajar uno, veis, como al aire, suelto. Y otro punto en el siguiente punto alto. Y así vamos a rellenar 4 huecos. ¿Veis? Uno al aire, uno en el punto siguiente. Uno al aire, uno en el punto siguiente. ¿Veis? Y hemos rellenado 3 huecos, uno más. Uno al aire, uno en el punto siguiente. Esto también lo estoy haciendo porque quiero dejar esta parte para que se me marque más adelante, ¿vale? Para que no se vea aquí tan pronunciado. Y a partir de ahora voy a trabajar 5 seguidos. Fijaos de la siguiente manera. He hecho este último, ¿veis? Tengo 4 en los que sí he hecho un punto intermedio y ahora voy a trabajar, incluido este, lo cuento como 1, 2, tengo el punto alto siguiente 3, 4 y 5. ¿Veis? Entonces de esta manera lo que hago es que voy a marcar más, ¿veis? Se queda como el pliegue en el punto donde yo haga varios puntos sin meter, veis que los he hecho solo los puntos altos, por lo tanto estoy ahí generando un pliegue, ¿veis? Y aquí he trabajado como hemos visto. Entonces yo he trabajado esto durante toda mi fila, ¿vale? He ido alternando, ¿veis? A continuación haríamos los 4 rellenos, ¿veis? He trabajado eso, pues trabajo uno intermedio, otro en el siguiente, ¿veis? Esto 4 veces y luego he repetido los 5 seguidos sin punto intermedio, ¿de acuerdo? Esto nos puede cambiar dependiendo dependerá del hilo que usemos, de lo suelta que nos quede nuestra prenda. Entonces puede que queráis juntar aquí más o menos puntos, ¿vale? Pues eso ya al gusto. Fijaos aquí cómo estoy marcando. ¿Veis cómo se va quedando? ¿Vale? Esto ya a vuestro gusto. Según lo queréis más suelto, podéis marcar más, menos.
Bueno, a continuación vamos a pasar a ver cómo continuar con nuestras mangas. Recordemos que en este diseño la parte más importante son las mangas, así que de hecho yo las he trabajado antes de continuar con esta parte porque me importaba mucho que quedaran bien. Así que vamos a pasar a añadir hilo, ¿vale? Lo primero que os digo siempre es que tenemos que ir a la parte más oculta, debajo de la sisa, para añadir nuestro hilo, ¿vale? Y también, bueno, siempre dejo el palmo, darnos cuenta de qué vuelta viene ahora, es decir, como vamos combinando vueltas derecho-revés, aunque ahora vamos a trabajar en redondo, tenemos que respetar también ese sentido, ¿vale? Para que nos quede igual todo el tiempo nuestra trama. Entonces vemos que esta última vuelta de manga la tenemos del revés, así que vamos a comenzar por el lado derecho justo en el punto central, que en este caso es, fijaos como añadimos 3 cadenetas, pues sería justo aquí donde tenemos nuestro punto alto. Y como teníamos la última vuelta en punto red o malla, pues nos toca hacer vuelta de puntos altos. Así que nos toca rellenar, ¿vale? Entonces trabajo ese punto alto, veis como aquí tengo una cadeneta, hago un punto alto, trabajo en este punto un punto alto y como aquí me encuentro este punto alto de lado voy a trabajar ahí 2 puntos, ¿veis? Cogiendo así un par de hebras, ¿veis? Que se marca como una espiguita para que no se quede ahí raro, ¿vale? Y ya vengo aquí, ¿veis que aquí era donde añadíamos los puntos justo en la esquina? Pues meto un punto y ya trabajaré con normalidad, ¿veis? Punto sobre punto o relleno cadeneta, ¿vale? Y así voy a trabajar toda mi vuelta. Cuando lleguemos al final, como tiene que ser, siempre intentar que sea simétrico. Bien, pues entonces trabajo aquí el último punto, ¿vale? Trabajamos uno aquí en el hueco. Después trabajamos 2 de lado aquí en este punto alto que nos encontramos de lado. ¿Veis? Y después punto aquí en el punto. Entonces, como me queda solo una hebra, puedo coger aquí directamente en el hueco, ¿vale? Y así está mejor cogido, o entrar aquí también en este punto, ¿vale? Y es este, y ya me quedaría el hueco. Y entonces me toca, vamos a trabajar en circular, pues entro aquí con punto deslizado, cierro vuelta y giro para trabajar derecho revés. Entonces, ¿veis? Entraría así y levanto mi falso punto alto y hago vuelta de malla, ¿vale? Cadeneta, me salto uno de base. Bueno, vamos a ver aquí si coinciden. Pues parece que sí. ¿Veis? Me queda un punto y cerraré con punto deslizado, vuelvo a girar y vuelvo a trabajar un falso punto alto y me toca vuelta de relleno. Y vamos a trabajar alternando estas 2 vueltas hasta que tengamos el largo de manga deseado. Fijaos, aquí estoy terminando la vuelta de punto red, ¿vale? Y voy a dar por terminado el largo de mi manga, ¿vale? Fijaos que incluso para la miniatura se ve la manga
bastante amplia. Vale, entonces la idea es, fijaos que yo he trabajado aquí desde la separación mangas-cuerpo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas. A mí me llega hasta el codo, más o menos, justo lo que es el puño este que vamos a trabajar ahora en puntos bajos. Lo que vamos a hacer es cerrar para crear este fruncido. Esto es como todo, el fruncido de aquí también dependerá tanto del largo, no es lo mismo que quede a mitad del brazo que quede en el codo, en fin, depende de la altura, necesitaréis más o menos puntos, así que voy a comenzar porque todo esto hay que ir probando. Entonces, lo primero que he hecho ha sido ir cerrando, ¿veis? Me salto un punto alto, ¿veis? Me salto este, no lo trabajo, en el siguiente hago otro punto bajo y voy frunciendo así. Fijaos, me estoy saltando. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Me salto 3 puntos. Y entonces a mí en la primera aproximación me quedan como 30 puntos. Y me entraba, pero lo notaba muy ajustado. Entonces, cuando trabajemos la primera, colocamos un marcador. ¿Veis cómo se ha fruncido nuestra manga? Colocamos un marcador y nos la probamos, ¿vale? Y vamos viendo, pues, si quiero abrir, cerrar más, ¿sabes? Saltarme más o menos puntos, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho al final ha sido intercalar puntos y me han quedado un total en la primera vuelta de 37 puntos bajos. Bueno, monas, fijaos, en esta ocasión, para colocarle los lazos, lo que voy a hacer es coserle estas 6 argollitas, ¿vale? Que son las venden de bisutería y estas cosas, o lo que encontréis parecido, ¿vale? Entonces, esto, lo que yo he hecho con estas argollitas es que las he cosido, ¿veis? Tanto aquí, justo donde empieza el peplum, como aquí en el punto medio y aquí arriba. Entonces tenemos 3 puntos donde si queremos podemos colocar un lazo o no, ¿vale? Entonces fijaos, yo tengo aquí 3 lazos. En el vídeo de inicio veis que lo llevo puesto, de hecho solo llevo puesto estos dos, el de arriba en esa parte no lo llevo puesto, ¿vale? Pero tenéis la opción. Entonces, por ejemplo, tenemos los lazos o tenemos estos cordones que yo he hecho con el mismo hilo. Vale, entonces de esta manera, al hacerlo así, podremos colocar cada una lo que quiera o, ¿vale? Cualquier cosa que queráis. Y entonces es de quita y pon, incluso queda monísimo también sin nada puesto, ¿vale? Pero de esta manera, con las argollitas, los lazos son intercambiables. Bueno, monas, fijaos una cosa, aquí estoy cosiendo estos aritos que os he enseñado, estas anillas, ¿vale? Para pasar luego cualquier cinta que queramos. Entonces, fijaos, en un primer momento yo la he tejido así, dejando todo este trozo fuera, ¿vale? Para pasar el lazo, pero eso lo que hace es que si el lazo es más finito, pues baila, lo ves que se queda de un lado más, puede estar más alto que de otro, mientras que fijaos en este lado tengo la anilla, la puedo utilizar igualmente, pero la he dejado completamente oculta y de esta manera mi lazo se va a mover menos y no se va a ver si está desnivelado. Vale, así que os recomiendo que esas anillitas se queden totalmente ocultas por dentro. Vale, y cosemos dejando un margencito, pero fijaos, si hago así se ve, pero si lo pego no se ve nada. Fijaos, le podemos colocar, ¿veis? Si vengo aquí puedo pasar este lacito
¿Veis? Lo paso por aquí, lo paso por aquí y ya hacemos nuestro lacito. ¿Veis? Y así es como se ve con los 3 lazos. Ya os digo, podéis quitar, omitir el de arriba, jugar con eso, ¿vale? Y si queremos cambiar, pues deshacemos nuestro lazo, ¿vale? Fijaos, lo quito y ahora podemos probar con los cordones, por ejemplo. Con el hilo que lo dejáis, podéis hacer lo mismo con el cordón. ¿Veis? Se pasa por ahí. ¿Veis? Por las 2 anillas. ¿Veis? Y aquí lo vemos con los 3 cordones del mismo color. Entonces la misma blusa la podéis combinar, ¿vale? Para que os combine con lo que llevéis ese día, podéis ir cambiando y jugando con cintas, con lazos, con cuerdas, con cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Bueno, ahora vamos a ver cómo tejer estos cordoncitos con el mismo hilo que en nuestra chaqueta o con todos los colores que queráis. Todo lo que tengáis por casa los podéis usar y así tenéis para cambiarle el cordoncito todas las veces que queráis. Vale, entonces dejamos una hebra para luego poder ocultar como siempre un palmo y lo que vamos a hacer es trabajar. En mi caso he tejido 120 cadenetas. Vale, yo voy a hacer solo una muestrecita para que se vea muy claro. Vale, entonces una vez que tenemos las cadenetas para tener el largo que queremos, yo he tejido aparte de las 120 cadenetas, pues os digo que me miden 50 centímetros, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para convertir esto en un cordoncito, lo que hacemos es volver haciendo puntos deslizados en la hebra trasera o la tercera hebra. ¿Veis? Aquí tengo la espiguita, lo que hago es giro y es esta hebra de aquí atrás, ¿vale? Entonces ¿veis? Vuelvo haciendo puntos deslizados en la tercera hebra y así a lo largo de toda mi cadeneta. ¿Veis que se va formando un cordoncito? Y en el último, fijaos, pues lo que hago es que saco mi hebra y traigo y paso a través de mi lazada, saco otra vez como un palmo y lo corto, ¿vale? Ahora no tengo las tijeras a mano, lo corto y después lo que hago con mi aguja lanera es, por ejemplo, aquí con esas hebras, por ejemplo, voy entrando cogiendo las 2 espiguitas de un lado hacia otro.
Fijaos, vamos a ver cómo hacer este acabado tan mono que he hecho en todo el borde de mi blusa, ¿vale? Tanto en el cuello, en los delanteros, fijaos aquí, en los puños de las mangas, en el bajo de la chaqueta o blusa, que queda monísimo, a mí me encanta y lo vamos a ver más veces porque me parece un acabado chulísimo. Entonces lo vamos a ver. Entonces este acabado es tan fácil como que yo he hecho una vuelta alrededor de todo mi cuello. He comenzado por abajo, por el bajo de mi blusa, ¿vale? Y en redondo he tejido todo el bajo, delanteros, cuello, he dado la vuelta, he bajado, ¿vale? Con el derecho de mi prenda he tejido una vuelta completa de puntos bajos. Y después por el lado revés es donde hacemos la magia, ¿vale? Vamos a ver y hago aquí en una muestrecita. Mira, esto que tenía por aquí a mano lo vamos a utilizar. Entonces se trata, es tan fácil que es, vamos a hacer unos cuantos puntos bajos. Teniendo siempre en cuenta que también en las esquinas, veis, de mi delantero, en la esquina de aquí superior y en la esquina inferior, pues hacemos 3 puntos bajos ahí en cada una para marcar las esquinas, ¿vale? No tiene pérdida, por eso no lo voy a enseñar. Y entonces todos estos puntos bajos del derecho, después damos la vuelta, aunque trabajemos en redondo, es igual, giramos. Y entonces lo que vamos a trabajar son un punto deslizado y un punto alto doble. ¿Veis? 2 lazadas, 3, ¿vale? Vengo al siguiente punto y hago punto deslizado, ¿veis? Vengo al siguiente y hago 1, 2 y 3, punto alto doble, y vengo al siguiente punto deslizado y lo estoy trabajando por el revés, o sea, se va a ver por mi lado derecho el motivo. Repito de nuevo, 1, 2 y 3 lazadas y el siguiente un punto deslizado, ¿vale? Tiene que ser por el lado derecho, ¿veis? Es donde ya se me queda eso marcado. ¿Veis? Donde me hace las bolitas pequeñitas. Y fijaos aquí qué mono con el hilo dorado. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Y feliz año 2025. Muchas gracias, monas.